La tranquilidad de Strongsville, Ohio, se hizo añicos la madrugada del 31 de julio de 2022. Aproximadamente a las 5:30 de la mañana, la colisión de un coche contra un edificio de ladrillo dejó una escena de devastación absoluta. Sin embargo, en la silenciosa calle residencial, los restos del vehículo permanecieron sin descubrir. Un testimonio mudo de un evento violento que acababa de ocurrir. Tuvieron que pasar casi 45 agonizantes minutos antes de que una figura solitaria, trotando en su rutina matutina, tropezara con lo inimaginable. El jadeo de horror del corredor rompió el aire de la mañana al contemplar los restos retorcidos de un coche, imposiblemente contorsionado contra un edificio de ladrillo, que había abierto un camino destructivo a través de un césped cuidado y había pulverizado un letrero de carretera. La llamada inmediata al 911 hizo que los servicios de emergencia se precipitaran al lugar, pero para los que estaban atrapados dentro, el tiempo ya se estaba agotando. Dentro del esqueleto de metal retorcido del vehículo yacían 3 vidas jóvenes: Davion Flanagan, de 19 años, Dominic Russo, de 20 años, y la conductora, Mackenzie Shirilla, de 17 años. Los 3 fueron encontrados atrapados e inconscientes, su vitalidad juvenil extinguida o gravemente comprometida. A pesar de los esfuerzos desesperados y frenéticos de los primeros intervinientes, la cruda realidad no tardó en manifestarse para Davion y Dominic. Sus heridas eran demasiado catastróficas. Fueron declarados fallecidos en el lugar de los hechos, sus futuros cruelmente arrebatados. Mackenzie, sin embargo, se aferraba a la vida. Con heridas críticas, fue trasladada inmediatamente en avión a un hospital, donde emprendería un largo y arduo viaje de extensa atención y recuperación. Contra todo pronóstico, sobrevivió, y sus heridas físicas comenzaron a sanar lentamente. La noticia se extendió por Strongsville como un reguero de pólvora, desgarrando el tejido de la comunidad unida. El dolor se mezcló con un remolino de especulaciones. La gente lidiaba con lo incomprensible, dividiéndose en 2 bandos distintos: los que lo lamentaban como un accidente horrible y trágico, y los que susurraban algo mucho más siniestro: un acto calculado, planeado con una intención escalofriante. En el centro de la tragedia se encontraba la complicada relación entre Mackenzie Shirilla, de 17 años, y Dominic Russo, de 20. Habían sido pareja durante aproximadamente 3 años, una duración que desmentía la naturaleza tumultuosa de su vínculo. Davion Flanagan, la tercera persona en el coche, no era un mero conocido, sino un amigo íntimo de ambos, un testimonio de las vidas entrelazadas de estos jóvenes. La relación de Mackenzie y Dominic era ampliamente conocida por ser una saga de idas y venidas, una fuente de constante incertidumbre para sus amigos y familiares. Era una dinámica marcada por frecuentes discusiones, un ciclo de amenazas encendidas y rupturas regulares y dramáticas. La propia madre de Dominic había reconocido abiertamente las constantes peleas que asolaban su relación, un marcado contraste con la imagen típica del amor juvenil. La propia Mackenzie solía ser descrita en términos poco halagadores por quienes la conocían: egoísta, con una mentalidad de o se hace a mi manera o no se hace, y aparentemente le importaba poco a alguien más allá de sí misma. Sus compañeros de escuela contaban casos en los que su naturaleza egocéntrica e insensible era evidente, haciéndola parecer imprudente y a menudo indiferente a los sentimientos de los demás. Las capas más profundas de su relación apuntaban a algo más oscuro. Algunos compañeros de clase de Mackenzie, en retrospectiva, afirmaron que no les sorprendía del todo el accidente. Parecía algo que Mackenzie haría por rabia, comentaron de forma escalofriante, haciéndose eco de una percepción común de su temperamento volátil. La hermana mayor de Dominic articuló este sentimiento inquietante de forma más directa. Por lo que oí de sus amigos y de la gente cercana a su edad, no es que vieran venir el accidente, pero no fue una sorpresa para mucha gente, basándose en su comportamiento y en cómo era ella. Complicando aún más la narración,
Mackenzie era conocida por consumir sustancias y bebidas alcohólicas, a pesar de ser menor de edad. Esto alimentó las teorías iniciales. Tal vez, la noche del accidente, había consumido tantas sustancias que se desmayó, perdiendo el control y estrellándose por accidente. Esta teoría encontró cierto respaldo en la posterior afirmación de su madre de que Mackenzie a veces experimentaba mareos y se quedaba en blanco mientras conducía. Sin embargo, comenzó a surgir una posibilidad alternativa, mucho más inquietante: que el accidente no fue un accidente en absoluto, que tras una amarga pelea con Dominic, Mackenzie, en un arrebato de ira, había estrellado deliberadamente el coche, convirtiendo una amenaza en una realidad fatal, sin pensar ni un segundo en las devastadoras consecuencias, el dolor que infligiría, o la vida de su amigo, Davion, en el asiento trasero. Mientras los investigadores reconstruían minuciosamente los fragmentos de aquella fatídica mañana, combinando las sombrías pruebas del lugar del accidente con una creciente comprensión de la compleja y volátil relación entre Mackenzie y Dominic, una imagen escalofriante comenzó a tomar forma. El punto de inflexión llegó con el descubrimiento de las imágenes de las cámaras de vigilancia de edificios cercanos, que más tarde se convertirían en la piedra angular de la acusación. Las imágenes eran crudas, implacables. Mostraban a Mackenzie conduciendo por una calle determinada, al principio de forma normal. Llevaba el intermitente puesto, aplicó los frenos para reducir la velocidad en un giro, acciones que indicaban un nivel de conciencia y control. Pero entonces, al iniciar el giro, el vehículo experimentó una transformación repentina y aterradora. El coche no solo giró, aceleró con una velocidad increíble e intencionada, dirigiéndose directamente hacia el edificio de ladrillo. Esta prueba visual por sí sola pareció desmantelar cualquier teoría de desmayo o pérdida accidental de control. La precisión del giro, seguida de la aceleración rápida y deliberada, sugería una decisión consciente, aunque horrible. El análisis forense del vehículo consolidó aún más las sospechas. Un experto testificó que el pedal del acelerador no solo se había pisado, sino que se había pisado al máximo de su capacidad, impulsando el coche a aproximadamente 160 km por hora, sin ningún intento discernible de pisar los frenos. Aún más condenatorio, los investigadores pudieron determinar que apenas un segundo antes del violento impacto, Mackenzie realizó un giro brusco y deliberado de 142,5 grados a la derecha, dirigiendo el vehículo directamente hacia el sólido muro de ladrillo. Las pruebas se acumulaban, frías y calculadas, apuntando lejos del accidente y hacia el diseño. Pronto, los agentes tuvieron motivos más que suficientes para creer que Mackenzie Shirilla era responsable de causar intencionadamente esta tragedia, con el propósito último de la muerte. El 4 de noviembre de 2022 fue arrestada formalmente con 18 cargos, incluyendo asesinato con agravantes y homicidio vehicular con agravantes. Una cruda transición de estudiante de secundaria a sospechosa de asesinato. Permanecería bajo custodia, esperando un juicio que sacudiría a la comunidad hasta lo más profundo. Poco después del accidente, Mackenzie celebró su 18º cumpleaños entre rejas y el tribunal decidió posteriormente juzgarla como adulta, reconociendo la gravedad de las acusaciones. El juicio, la culminación de meses de intensa investigación, finalmente comenzó el 7 de agosto de 2023. La sala del tribunal, un solemne escenario de verdad y consecuencia, se convirtió en el escenario de la drama. Cada prueba presentada erosionaba cualquier duda restante, construyendo una narrativa de intención más que de accidente. Las imágenes de la cámara de seguridad, reproducidas para que todos las vieran, fueron una experiencia visceral. Los gritos silenciosos implícitos por la velocidad, la trayectoria inquebrantable, pintaban una imagen horrible de lo que Dominic y Davion debieron haber sufrido en esos últimos y aterradores segundos. El testimonio de los expertos que detallaron el pedal del acelerador completamente pisado y el giro preciso de 142,5 grados reforzaron la naturaleza calculada del acto.
Más allá de la mecánica del accidente, la Fiscalía presentó meticulosamente un patrón de comportamiento amenazante y violento de Mackenzie hacia Dominic. Apenas 2 semanas antes de la colisión fatal, había ocurrido un precursor escalofriante. Mientras conducía con Dominic por la autopista, Mackenzie, furiosa durante una discusión, había amenazado con estrellar el coche. Tan grave fue la amenaza que Dominic, temiendo genuinamente por su seguridad, llamó a su madre, rogándole que lo recogiera. Un amigo finalmente acudió en su ayuda. Ese amigo, todavía al teléfono con Dominic, escuchó a Mackenzie de fondo, con la voz cargada de veneno, diciendo explícitamente: «Voy a estrellar este coche ahora mismo». Este no fue un incidente aislado. Las pruebas del mismo mes revelaron otras discusiones acaloradas en las que se podía oír a Mackenzie abusando verbalmente de Dominic, amenazándolo e incluso dañando su propiedad. De fondo en estas grabaciones se oía la voz de Dominic intentando calmarla, comunicarse racionalmente, pero siempre sin conseguir aplacar su furia. Inmediatamente después del accidente, Mackenzie mostró públicamente su dolor en las redes sociales, publicando conmovedoras fotos de ella y Dominic, acompañadas de subtítulos desgarradores. «Te echo de menos, Dominic. Todavía siento que vas a entrar por la puerta en cualquier segundo. Echo de menos tu risa, tu sonrisa perfecta. Dios, eres la última persona que se merecía esto. Tenías una vida tan perfecta por delante. Ojalá te hubiera dicho todo esto más a menudo. Por favor, espérame». Durante un tiempo, mucha gente sintió una genuina simpatía por la joven que había sobrevivido a un terrible calvario, y aparentemente había perdido a su novio y a un amigo de forma tan trágica. Sin embargo, esta fachada de luto resultó efímera. De repente, Mackenzie pareció recuperarse, su periodo de duelo durando lo que muchos percibieron como meros minutos antes de que volviera a la normalidad. En su sentencia, se estableció un marcado contraste a través de capturas de pantalla presentadas de su actividad en las redes sociales. Estas publicaciones, realizadas poco después de que fuera dada de alta del hospital, antes de ser acusada formalmente, pintaban un panorama inquietante. Se observó a Mackenzie y a su madre interactuando activamente con una agencia de modelos en línea, intentando conseguir oportunidades. La propia Mackenzie aparecía en fotos con amigos, celebrando Halloween, incluso conduciendo un coche y asistiendo a un concierto, actividades que parecían inconsistentes con alguien que acababa de perder a su novio y a un amigo íntimo de forma tan violenta. La declaración de la madre de Mackenzie en el tribunal exacerbó aún más la percepción de indiferencia. Su testimonio, destinado a solicitar clemencia, en cambio, alienó a muchos, incluida la jueza. Si bien el instinto de una madre de proteger a su hijo es comprensible, su absoluta falta de empatía manifiesta por los fallecidos fue chocante. La jueza, visiblemente molesta, la interrumpió afirmando: «Estoy oyendo mucho sobre su hija. No estoy oyendo mucho sobre las 2 personas fallecidas». Impasible, su madre continuó, suplicando clemencia y atribuyendo el accidente a un trágico suceso que Mackenzie no recordaba. En un momento sorprendentemente despectivo, se refirió a Davion como simplemente un nuevo amigo, lo que implicaba un menor grado de pérdida. La dura réplica de la jueza resonó en la sala. ¿Un nuevo amigo? ¿Qué significa eso? Que su vida no tenía valor. El testimonio de la madre, en su intento equivocado de proteger, finalmente pareció hacer más daño que bien a la defensa de su hija. En su sentencia, la jueza pronunció una declaración poderosa e inequívoca que resonó con el peso de la tragedia. «Solo hay una persona responsable del dolor de todos en esta sala», declaró la jueza con voz firme. «Esa persona eres tú, Mackenzie. Nadie más es responsable. Esto no es culpa de la familia de Dominic, ni de la familia de Davion, ni de tu familia. Sé que cada uno de ustedes se ha preguntado, ¿y sí? ¿Y si hubiera hecho esto o aquello? La verdad es que ninguno de nosotros puede controlar las intenciones de otro.
y cuando hay una intención deliberada de dañar o matar a alguien, es el perpetrador quien asume la responsabilidad exclusiva de la elección y las consecuencias y el daño que se produce. Mackenzie Shirilla fue sentenciada como Amiasi Sinteña a 15 años de cadena perpetua, lo que significa que tendrá 34 años antes de ser elegible para la libertad condicional, un claro reflejo de la magnitud de su crimen. El caso se erige como un testimonio casi increíble de rabia, imprudencia y las catastróficas consecuencias de la ira sin control. El hecho escalofriante de que Mackenzie hubiera amenazado explícitamente con estrellar el coche solo 2 semanas antes del incidente y luego procediera a hacerlo, poniendo fin a la vida de 2 personas, una de las cuales afirmaba ser su amigo y la otra el amor de su vida, antes de reanudar rápidamente una existencia aparentemente despreocupada, es una narrativa que sigue provocando incredulidad y enfado a partes iguales. Esta es una historia que desafía la fácil comprensión, un ejemplo desgarrador de vidas jóvenes truncadas y futuros irrevocablemente alterados, todo ello a partir de un único y horrible acto que los tribunales determinaron que fue impulsado por la intención. Deja una huella duradera en la comunidad de Strongsville y sirve como un sombrío recordatorio del poder devastador de las decisiones humanas.